Historia de los Nefilim, gigantes en la tierra. Los Nefilim, mencionados en la Biblia en Génesis 6:4, son figuras envueltas en misterio, poder y una sombra de tragedia. A lo largo de los siglos, han sido objeto de fascinación, especulación y temor. Para comprender quiénes eran los Nefilim, su origen, propósito y el impacto que tuvieron sobre la tierra y la humanidad, debemos sumergirnos profundamente en las antiguas escrituras y tradiciones. La historia de los Nefilim no es solo un relato de seres colosales, sino de la caída, la corrupción y el destino inevitable que los enfrentó con el Creador. El origen de los Nefilim, hijos de ángeles caídos. Los Nefilim fueron descritos como gigantes y hombres de renombre en la Biblia. Se cree que su origen se remonta a un evento catastrófico en el que los hijos de Dios, refiriéndose a ángeles caídos o vigilantes según algunas interpretaciones, descendieron a la tierra. Estos seres, enviados originalmente para observar y proteger la creación, se desviaron de su propósito al fijarse en las hijas de los hombres, con quienes tuvieron relaciones. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim, seres que poseían una mezcla de naturaleza celestial y terrenal, lo que los convirtió en entidades poderosas, pero también corruptas. Génesis 6:1-2 narra: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los Nefilim en la tierra, ¿cuál era su propósito? Los Nefilim no eran meros seres gigantes de gran fuerza física, sino criaturas con habilidades sobrehumanas y un intelecto superior. Su propósito en la tierra, aunque ambiguo en los textos bíblicos, parece estar relacionado con la dominación y el control sobre la humanidad. Con su herencia divina y poder colosal, pronto comenzaron a oprimir a los humanos, gobernando con crueldad y generando un mundo lleno de violencia y corrupción. Se dice que los Nefilim tenían un hambre insaciable de poder. No solo dominaron a la humanidad física y socialmente, sino que también corrompieron a los hombres, llevándolos a prácticas degradantes, violencia desenfrenada y adoración de falsos dioses. En su deseo de imponer su influencia, los Nefilim crearon una distorsión total del orden natural, sembrando caos en la creación original de Dios. La guerra en la tierra, los humanos contra los Nefilim. La presencia de los Nefilim en la tierra desató una era de terror y tiranía. Con su poder y conocimiento superior, los Nefilim gobernaban las ciudades y los pueblos, subyugando a la humanidad con una crueldad implacable. Los hombres, pequeños y frágiles en comparación con estos gigantes, se vieron impotentes ante la fuerza física y mental de los Nefilim. Sin embargo, en la opresión también nace la resistencia. Las leyendas cuentan que hubo humanos que intentaron desafiar a los Nefilim, enfrentando su poder en una lucha desigual. Aunque no está explícitamente relatada una guerra en la Biblia entre los Nefilim y los humanos, podemos inferir por la extensión de su tiranía que surgieron conflictos. Héroes humanos, posiblemente inspirados por la resistencia divina, lucharon contra estos seres para recuperar la libertad y la dignidad. Pero los Nefilim no solo eran brutales en la batalla, sino astutos estrategas que utilizaban su influencia para dividir a la humanidad, creando guerras internas y caos entre los hombres. Los textos apócrifos y las tradiciones judías sugieren que los Nefilim se erigieron como reyes tiranos y semidioses, reclamando para sí mismos la adoración y los sacrificios de los pueblos a los que dominaban. La humanidad, en su desesperación, estaba atrapada entre dos fuegos: el terror de los Nefilim y la ira creciente de un Dios que observaba cómo su creación era devastada por la corrupción y el pecado. El nacimiento de los Nefilim, la unión de lo celestial y lo terrenal. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, descritos como seres gigantes y poderosos. La palabra Nefilim proviene del hebreo, Nefilim, que puede traducirse como caídos o los derribados. Algunos interpretan esto como una referencia a su caída espiritual, mientras que otros creen que se refiere a su destino final de ser derribados por Dios debido a su naturaleza corrupta. Los Nefilim eran diferentes a cualquier criatura que hubiera existido antes en la tierra. No eran completamente humanos ni completamente divinos, sino una mezcla de ambos. Esta combinación les otorgaba una fuerza y un poder sobrenatural, lo que los hizo sobresalir entre los hombres como seres de gran tamaño,
destreza y renombre. Se dice que eran gigantes no solo en términos de estatura física, sino también en sus acciones, influyendo en la humanidad de maneras profundas y destructivas. El diluvio, la ira de Dios. La respuesta divina ante la corrupción y el caos provocado por los Nefilim fue rápida y decisiva. Génesis 6, 5-7 refleja el dolor y la frustración de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El diluvio fue el instrumento elegido por Dios para purgar la tierra de la influencia de los Nefilim y restaurar el equilibrio en su creación. La humanidad, corrompida por la influencia de los Nefilim, estaba condenada a ser destruida junto con los gigantes. Solo un hombre y su familia fueron considerados justos ante los ojos de Dios. Noé. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca y salvara a su familia y a los animales de la destrucción que vendría. El diluvio arrasó con la tierra, acabando con los Nefilim y toda la vida que estaba corrompida. Fue una purga completa, una restauración del orden divino y una segunda oportunidad para la humanidad. La convivencia entre los Nefilim y los humanos. La convivencia entre los Nefilim y los humanos fue, según las antiguas escrituras y relatos, una relación compleja y marcada por el miedo, la opresión y la corrupción. Los Nefilim, como seres colosales y de gran poder, no solo eran diferentes en apariencia, sino también en su relación con el entorno y la humanidad. La coexistencia entre estos gigantes y los hombres estuvo plagada de desequilibrios, conflictos y una creciente distorsión de los valores morales y espirituales que Dios había establecido para la tierra. Para comprender cómo fue realmente esa convivencia, es necesario explorar varias dimensiones de la vida diaria en aquellos tiempos: el poder físico y político de los Nefilim, la influencia cultural y espiritual que ejercían, y las repercusiones sociales y ecológicas de su presencia. 1. Dominación física y política. Los Nefilim, al ser mitad divinos y mitad humanos, poseían una fuerza física descomunal. Eran descritos no solo como gigantes, sino como seres de renombre o famosos, lo que sugiere que su presencia no pasaba desapercibida. Se convirtieron rápidamente en figuras de poder, no porque fueran elegidos por su justicia o sabiduría, sino debido a su inmensa fuerza y habilidades sobrehumanas. En esta sociedad primitiva, los Nefilim establecieron un dominio casi absoluto sobre los humanos. Se les percibía como seres superiores, tanto por su origen como por sus capacidades. Este desequilibrio natural entre los dos grupos resultó en una relación de sumisión y tiranía. Los humanos, más débiles física y mentalmente, se convirtieron en siervos y súbditos de los Nefilim. Estos gigantes probablemente se proclamaron a sí mismos como reyes o líderes de clanes, gobernando vastas tierras y subyugando a pueblos enteros bajo su poder. Los textos antiguos sugieren que los Nefilim impusieron su voluntad sobre los humanos, tomando lo que deseaban sin ningún tipo de restricción moral o ética. La vida bajo el dominio de los Nefilim habría sido una existencia de constante temor y desesperanza para la humanidad, pues estos seres gigantes no tenían la misma empatía ni respeto por la vida humana que un rey humano piadoso o justo podría tener. En lugar de proteger y guiar a los hombres, los Nefilim usaron su poder para oprimir, esclavizar y explotar. Influencia cultural y espiritual. Uno de los aspectos más impactantes de la convivencia entre los Nefilim y los humanos fue la influencia cultural y espiritual que estos gigantes tuvieron sobre la civilización de aquella época. Los Nefilim no eran simplemente seres físicos, sino que también trajeron consigo conocimientos y prácticas que corrompieron aún más la sociedad humana. El libro de Enoc y otros textos apócrifos describen cómo los ángeles caídos, padres de los Nefilim, enseñaron a los hombres diversos saberes prohibidos, como la fabricación de armas, la hechicería y las artes ocultas. Estos conocimientos, que no estaban destinados para la humanidad en ese momento, llevaron a un rápido deterioro de la moral y la ética en la sociedad. Los humanos, bajo la influencia de los Nefilim y los ángeles caídos, adoptaron prácticas oscuras que los alejaron de la verdadera adoración de Dios. Los Nefilim promovieron una cultura de violencia y poder,
donde la fuerza bruta y la dominación eran los valores más elevados. Esto significaba que la sociedad comenzó a valorizar la guerra, el conflicto y la opresión, en lugar de la paz, la justicia y la convivencia armoniosa. En lugar de líderes que guiaban a sus pueblos hacia el bienestar común, los Nefilim alentaron una cultura de saqueo, destrucción y adoración de sí mismos como si fueran dioses. La influencia espiritual de los Nefilim también fue devastadora. Al estar conectados con los ángeles caídos, introdujeron formas de idolatría y prácticas religiosas perversas. Los humanos comenzaron a adorar a los Nefilim como semidioses, ofreciéndoles sacrificios y tributos. Este culto a los Nefilim llevó a una degeneración espiritual aún mayor, ya que los hombres abandonaron el verdadero culto a Dios y se entregaron a deidades falsas y corruptas. Relaciones sociales y familiares. La convivencia entre los Nefilim y los humanos no solo afectó el ámbito político y espiritual, sino también las relaciones sociales y familiares. Los relatos sugieren que los Nefilim tomaban a las mujeres humanas como esposas o concubinas, lo que generó un desequilibrio en la sociedad humana. Las mujeres, atraídas o forzadas por el poder de los Nefilim, entraban en relaciones desiguales y abusivas con estos gigantes. Este tipo de unión, más que una relación de amor o respeto, estaba basada en la opresión y el control. Las mujeres humanas no tenían el mismo valor ni el mismo poder que los Nefilim, y por lo tanto eran tratadas como propiedad. Esto deterioró el concepto de familia y hogar en la sociedad, ya que los Nefilim no tenían el mismo sentido de responsabilidad familiar o cuidado que un hombre humano podría haber tenido. Además, los hijos que nacían de estas uniones eran una mezcla entre lo humano y lo divino. No está claro cuántos de estos descendientes eran Nefilim propiamente dichos, pero lo que es evidente es que la mezcla de estas razas resultó en un incremento del caos en la sociedad humana. Estos hijos, aunque no eran Nefilim de pleno derecho, también heredaban una parte del poder de sus padres, lo que perpetuaba la dominación sobre la humanidad. El desastre ecológico y social. La presencia de los Nefilim también tuvo un impacto devastador en el entorno y los recursos de la tierra. Debido a su tamaño descomunal y su gran número, los Nefilim consumían cantidades inmensas de alimentos y otros recursos, lo que agotaba rápidamente las tierras y generaba hambre y pobreza entre los humanos. Los textos antiguos describen cómo los Nefilim, en su insaciable hambre, comenzaron a devorar no solo la producción agrícola y ganadera, sino incluso a otros seres vivos, incluidos los humanos. Esta brutalidad fue una de las razones por las que el mundo se sumergió en la violencia y el caos. La tierra misma fue afectada por su presencia, ya que los Nefilim no respetaban el equilibrio natural ni los ciclos ecológicos. El consumo excesivo de recursos, la guerra constante y la corrupción generalizada destruyeron la armonía que alguna vez existió en la creación. La convivencia con los Nefilim llevó a un colapso social. La estructura de las comunidades humanas fue devastada, y la justicia y el orden fueron reemplazados por el caos y la violencia. Las personas vivían en un estado constante de temor y desesperanza, incapaces de resistir el poder de los gigantes y el impacto cultural y espiritual de su presencia. 5. El crecimiento del mal y la intervención divina. La relación de los Nefilim con los humanos fue uno de los principales factores que condujo al aumento del mal en la tierra. El libro de Génesis describe cómo la maldad creció a tal nivel que el corazón del hombre solo pensaba en el mal continuamente. Génesis 6, 5. Los Nefilim, con su influencia destructiva, habían corrompido por completo la humanidad y la creación. Este estado de corrupción total llevó a Dios a decidir que era necesario intervenir directamente en la historia humana para purgar la tierra de este mal. Así, el diluvio se convirtió en una respuesta divina al desastre provocado por la convivencia de los Nefilim y los humanos. Fue una purificación del mundo, un reinicio que buscaba restaurar el orden original de la creación. La convivencia entre los Nefilim y los humanos fue una relación marcada por la desigualdad, la opresión y la destrucción. Los Nefilim, con su inmenso poder físico y su influencia espiritual corrupta, dominaron y esclavizaron a los humanos, llevando al mundo a un estado de caos. Su influencia afectó todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la espiritualidad, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, su reinado de terror fue breve,
ya que la intervención divina a través del diluvio puso fin a su dominación y restauró el equilibrio en la tierra.